Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de Automatismos Industriales 1. En este caso vamos a ver la segunda parte del video que ya habíamos comenzado de circuitos combinacionales. En nuestro caso en particular vamos a empezar a ver circuitos aritméticos y dentro de los circuitos aritméticos vamos a ver el semisumador. En particular el semisumador que vamos a empezar a ver va a ser el semisumador sin acarreo, o podríamos aclarar sin acarreo previo, porque tiene acarreo posterior, me permite cargar para adelante el acarreo, pero no me permite tomar atrás un acarreo que venga ya de otras cuentas anteriores. Este semisumador es más bien una cuestión de presentación, porque en la práctica realmente no tiene grandes aplicaciones, pero bueno, lo vemos para poder entender cómo funciona y después le vamos a hacer algunos refinamientos posteriores que van a mostrar su utilidad en la medida que los vayamos desarrollando. En el semisumador vamos a ver que las variables A y B, que son de un bit, A es un bit, B es un bit, se van a unir para dar como resultado la suma o un acarreo, ¿sí? O la suma y un acarreo, en general cuando el acarreo podría ser 0, por ejemplo. Lo fundamental acá para desarrollar es la tabla de verdad, donde A y B son las variables de entrada y S y C son dos salidas independientes que vamos a hacer en forma de una única tabla, porque no tiene sentido hacer una tabla por cada una de las variables de salida. Desarrollamos cada una de las variables de salida en función de las variables de entrada. Entonces vemos que, por ejemplo, cuando A y B son 0, la suma da 0. Cuando A es 0, B es 1, la suma da 1 y no hay acarreo todavía. Cuando A es 1, B es 0, la suma da 1, pero el acarreo es nulo. Y solamente para el caso de que A sea 1 y B sea 1, en ese caso se produce un acarreo de 1 y la suma nos da 0. Ahora, siguiendo a la función por sus minitérminos, obtenemos a nuestra bien conocida XOR, la función OR exclusiva, porque la suma es A OR exclusivo B. Entonces, ahí tenemos, no hay posibilidades de simplificación. Y por otro lado, el acarreo C es todavía más fácil porque C directamente es el producto de las dos variables de entrada A por B y da 1 únicamente cuando las dos variables dan 1. Eso nos permite desarrollar el diagrama lógico en la forma que vemos acá. Ahí tienen la XOR, la OR exclusiva, que es la suma de A y B, OR exclusiva, y sale la suma S, y por otro lado el acarreo, que es C a través de una AND, como está descrito en las ecuaciones. Hasta acá no hay mayores misterios, pero vamos a suponer que hacemos algo más complicado, como por ejemplo es el sumador completo. En este caso, en el sumador completo, permitimos que ingrese un acarreo de cuentas anteriores. Entonces, ese acarreo va a ser puesto como carry in, ¿sí? Como carry in, un acarreo de antes, las variables A y B. Todas estas tres variables, tanto carry in como A y B, son variables de un solo bit. Son variables de un solo bit, binarias por supuesto, y después van a salir, como en el caso anterior, la suma y el carry out. En este caso, en vez de llamarse simplemente carry, le ponemos carry out. Hacemos para este caso también la tabla de verdad. Lo que pasa que ahora la tabla de verdad es de tres variables de entrada y dos salidas posibles, así que va a ser más larga, va a ser de 8 renglones de longitud, porque es 2 a la 3 la cantidad de renglones que va a tener la tabla. Vamos a ver que mientras el carry in sea 0, la tabla es la misma que en el caso anterior, pero cambia cuando el carry in se vuelve 1. Siguiendo esta tabla línea por línea, si yo la sigo línea por línea y voy escribiendo las ecuaciones, en casos en los cuales me queda que el 1 va a estar en Cin negado, A por B. Este renglón, justo el renglón que quedó sin marcar, va a ser el que va a iniciar la cuenta de Cout. Después, en el otro 1, cuando me dé 1 Cout, me va a dar Cin A negado B.
y Sein B negado A y Sein A por B, que se puede simplificar si uno une la conocida, y finalmente nos va a quedar que la expresión de Cout es A por B, que queda por 1, así que queda ese A por B, más Sein por A OR exclusivo B. Esa es la expresión ahora para el carry out. ¿Sí? El carry out queda con una función un poco más complicada que la que tenía obviamente en el semisumador, pero este es un sumador completo, así que me permite completar una suma de varios bits, por ejemplo, sumándolos uno a uno y arrastrando un carry hacia la próxima cuenta. Por otro lado, si yo lo sigo, voy a ver que me da que para cada uno de ese Sein, en el caso de la segunda fila donde aparece el primer uno de ese, es Sein negado por A negado por B, el segundo uno está en Sein negado por A por B negado, etcétera, etcétera. Lo seguimos de esta manera y también acá podemos agrupar y llegar a una expresión parecida a la que llegamos en el caso anterior, que nos da que la suma es Sein OR exclusivo A OR exclusivo B. ¿Está? Entonces la suma tiene esta ecuación de salida, el carry out tiene esta ecuación de salida. Ahora es simplemente cuestión de poner en compuertas esto que tenemos expresado acá y se hace de esta manera. Nada difícil, ¿sí? Es, digamos, directa casi la traslación de las ecuaciones al diagrama lógico. Ahora, ¿qué conseguimos con este sistema? Que nosotros podemos modular nuestro sumador y, por ejemplo, poner un arrastre que va llevando el carry de un bit al otro, como haríamos en una suma, por ejemplo, de 4 bits. Por supuesto, esto se podría hacer para 8 tranquilamente y no habría ningún tipo de problema. Incluso podríamos tener, fíjense, un Sein que vendría de otro lado y tener dos blocks de 4 bits para completar una palabra de 8 y de esa manera seguir sumando. Lo que hacemos es sacar el carry out y meterlo por carry in en el próximo bit. Entonces cada una de estas variables de salida, la S0, S1, S2 y S3 y Cout, tienen expresiones equivalentes. Esto es de el circuito que tiene un CI comercial, un circuito integrado comercial, que es el 7483. Recuerden, por sus características, por empezar con 74 es TTL, así que va a ser alimentado con 5 volts de tensión como máximo y como mínimo, digamos. Tiene muy poca variación posible la tensión de alimentación y por otro lado va a tener una velocidad considerable por ser TTL, va a andar en los 300 kHz de velocidad seguramente, que son digamos deducciones que podemos hacer a partir únicamente de su cifrado, del número que se le dio al llamarlo. Pero fíjense que este circuito integrado hace exactamente lo que nosotros propusimos hacer como sumador completo en 4 bits. Y esto es ya muy útil porque me permite ir a comprarlo. Por ejemplo, en este caso, el circuito integrado que estamos viendo acá, que es el 7483, fíjense ustedes que tiene un LS, que es el Low Schottky, que quiere decir que encima es de bajo consumo, porque por las características que tienen los diodos y transistores de tipo Schottky, es de bajo consumo. Entonces ejecuta la misma función que uno que no fuera LS, pero encima lo hace consumiendo poca potencia. Muy bien. Vamos a ver cómo se haría ahora, porque fíjense que esto nos libera para hacer otras cosas. El sumador completo nos libera, por ejemplo, para hacer un complementador A2 de 4 bits. ¿Se acuerdan cuando veíamos que se complementaba y todo ese tipo de cosas? Se complementaba a la base un número binario. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer con este sumador?
Muy fácil. Lo que tenemos que hacer es la palabra de 4 bits que nosotros queremos, de la cual nosotros queremos obtener el complemento, la entramos negada. ¿Se acuerdan que hacíamos que dábamos vueltas ceros por 1 y unos por 0? Bueno, lo hacemos simplemente con esto. Es obvia la función que cumplen B0, B1, B2 y B3, los negadores que están dispuestas en esa posición. No le vamos a sumar nada, así que tanto a 0, a 1, a 2 y a 3 van a estar en 0, pero sí le vamos a sumar para calcular, porque si nosotros dejáramos el complemento a 1, no tendríamos que agregarle nada más. Con simplemente negar cada uno de los bits ya teníamos el complemento a 1. Pero ¿qué hacíamos para obtener el complemento a 2? Le sumábamos 1. ¿Cómo sumamos 1 acá de la manera más fácil, más sencilla? En el primer carry in le transportamos un 1. Al primer carry in le metemos un 1. Entonces, la salida, digamos, acá están los negadores, esto que estábamos comentando, las entradas 0 para que no nos estorben en convertir el número que tenemos inicialmente ingresado en su complemento, el 1 que necesitamos para hacerlo complemento a 2, y finalmente lo que surge a las salidas es la palabra B complementada, el complemento a 2 de B, de la palabra B, de toda la palabra B. Entonces, con un simple sumador, logramos hacer un complementador a la base, lo cual ahora nos va a permitir hacer un restador, porque para el restador, ya ustedes se deben haber imaginado, no tengo más que a la palabra complementada a la base sumarle el número del cual yo quiero hacer la resta, obviamente. Entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente entrar en forma de complemento la palabra B y sumarle la palabra A sin complementar y sin hacer el complemento a 2. Entonces, por la suma S0, S1, S2 y S3 va a salir en realidad la resta de la palabra A menos la palabra B. Y directamente tengo un restador. Otra forma de hacer lo mismo, de verlo, es esta disposición que tengo acá, donde en vez de tener un sumador de 4 bits, tengo 4 sumadores completos de 1 bit. Y por supuesto tengo que meter en cada uno de ellos el bit correspondiente a B en forma negada. Y al principio de todo tengo que acordarme de incorporarle un 1 a la palabra B o a la palabra A, porque en definitiva es A menos el complemento a 1 más 1 todo eso. Entonces no importa si se lo estoy sumando a B o si se lo estoy sumando a A, en todo caso, para hacer la resta. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿se podrá hacer un sumador restador que me permita tener controlada la posibilidad si quiero entrar negado, si no quiero entrar negado? Bueno, vamos a fabricarlo, nos imponemos nosotros la necesidad de fabricarlo y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tener dos variables de entrada, dos variables, una de entrada, digamos un dato de entrada, un dato de control y una salida, ¿sí? Pero son dos variables de entrada A y C, y una salida S que va a ser la que por la cual va a salir A negado o sin negar de acuerdo a lo que yo estoy decidiendo con la variable C. Hago la tabla. Fíjense, recuerden que son dos variables de entrada A y C y una variable de salida, así que tengo una sola columna a la salida. Entonces, cuando A es 0, voy a decir que 0 no complementa, entonces sale la misma variable. Cuando A es 0, pero C es 1, tiene que complementar, entonces en lugar de salir el mismo 0, va a salir un 1. Cuando otra vez A sea 1, pero C sea 0, no se va a complementar y va a salir un 1. Cuando A sea 1 y yo quiera complementarlo, me va a salir un 0 del otro lado. Esta simple tabla ya me permite decidir cuál es la función. Lo puedo seguir por los mini términos y hacer la simplificación de siempre. Y tengo que la suma S, que la salida en este caso S, va a ser a
exclusiva C, ¿sí? A XOR C. Esa es la función que yo estoy buscando para hacer un negador controlado a voluntad por el usuario, y entonces puedo directamente sumar la variable de entrada como dato de entrada, y el control lo sumo en una hora exclusiva y obtengo ese. Fíjense que es bastante sencillo para hacer para un solo sumador, así que no debe ser tan complicado hacerlo para todos los sumadores que yo necesito. Y acá tengo un sumador restador de 4 bits que fíjense que lo que hace es, cuando está en la entrada y yo quiero complementar, lo que me voy a fijar es que C inicial, el C de más bajo peso, esté conectado en el valor 1, que es el que va a tomar C justamente para complementar el resto de la palabra B. Y entonces, a voluntad, si es un 0, va a producir la suma de A más B, palabra A más palabra B, y si es un 1, va a producir A menos B, que es la resta entre las dos palabras de entrada. Fíjense que con muy poca variación circuital de las cosas obtengo una gran flexibilidad para las cuentas que yo quiero hacer. Si después yo repito, por ejemplo, el sumador lo mando a un contador que no lo vemos todavía, lo vamos a ver más adelante, ya tengo algo para multiplicar, y con ese mismo contador, pero usado al revés para descontar, que es restar, también tengo un divisor. Así que fíjense que tengo la base de un microprocesador. Ya con esto tengo para armar un pequeño microprocesador con una teclita donde yo puedo poner C en 0 o en 1 a voluntad, y entonces sumo o resto, y después cuando pasemos a la parte de secuenciales, ahí vamos a ver cómo se puede hacer para justamente generar una multiplicación o una división a voluntad del usuario. Por otra parte, nos había quedado sin ver un multiplexor y un demultiplexor. ¿Qué son estas situaciones? Bueno, es muy fácil. Multiplexar es sacar por un único canal de salida, sacar varias entradas sucesivamente. Algo equivalente a lo que habíamos visto con el codificador, ¿sí? Con los decodificadores que habíamos hablado, 1DN, etcétera, etcétera. Bueno, acá llegan varios canales de entrada y a través de unas entradas de selección, en este caso sería mecánico, ¿no? Porque esto, la indicación es de una llave, entonces la llave apuntaría a cada una de las líneas y me daría una de las líneas de entrada, y un demultiplexor haría el trabajo al revés de llevar a la línea que yo quiera. Por ejemplo, acá si estoy tratando de, no sé, invertir el número, cambiarle el bit de más significación por el de menos, etcétera, etcétera, por la operación que yo quisiera, estoy cambiando el canal L6 por el canal L3. Pero esto es mecánico. ¿Cómo lo hace un multiplexor electrónico, que es lo que nos interesa, o un multiplexor lógico, que es lo que nos interesa a nosotros? Un multiplexor entonces es esencialmente un selector de datos. Lo vimos en Combinacionales 1. Y hay dos tipos, esto es importante, analógicos y digitales. Un multiplexor digital, que es el que vimos en el caso del decodificador en el video anterior, en Combinacionales 1, un multiplexor digital repite el estado lógico de la entrada, pero no tiene el mismo valor de tensión. ¿Qué quiere decir esto de que no tiene el mismo valor de tensión? Quiere decir que si yo entro con 3,5 volts a la entrada, probablemente el multiplexor saque a la salida 5 volts.
¿sí? No repite el mismo valor de tensión, repite el mismo estado de tensión. Es un 1 en todo caso. En el caso de la entrada con 3,5 volt, por ejemplo, un 1 medio muerto, si ustedes quieren, y a la salida es un 1 completamente vivo porque está pleno a 5 volt, pero no es el mismo valor. Sin embargo, existen los multiplexores analógicos que repiten el valor de tensión de la entrada a la cual están apuntadas, o sea, permiten pasar a la tensión como viene. Si vienen 3,5, salen 3,5 del otro lado. Esto tómenlo medio entre comillas, porque tecnológicamente no es tan perfecto, ojalá lo fuera, pero eso sería el ideal de un multiplexor digital. Pero sí se puede hacer, por ejemplo, que entre por un canal, por ejemplo, el bajo, la guitarra y la voz, y por distintos canales, digo, el bajo, por otro canal la guitarra, por otro la voz y por otro la batería, y sacarlas por un mismo canal, haciendo que se escuche un ratito cada una, pero si se hace a muy buena velocidad, uno piensa que está escuchando todos los instrumentos a la vez. Eso es en realidad lo que se hace muchas veces con digamos, sonido de no excelente calidad, sino de una calidad mediana, y se lo multiplexa a mucha velocidad, para permitirme por un mismo canal escuchar todos los instrumentos a la vez, y que sean percibidos con bastante claridad, con bastante buena claridad, excepto que uno sea un exquisito del audio, se escucha bastante bien. Se escuchan bastante bien. Por supuesto, hay discusiones, esto ya es un tema de audio en el cual nosotros en esta materia en particular no nos vamos a meter, pero ténganlo en cuenta porque esa multiplexación que se hace también permite mantener información de, no sé, 5, 10, 15 lugares al mismo tiempo, mantener información de presión, temperatura, humedad, estado de resistencia de puesta a tierra, etcétera, etcétera, todo al mismo tiempo o casi al mismo tiempo percibido por un ser humano, gracias a la velocidad con la cual se puede multiplexar. Y ahora acá tenemos como ejemplo lo que es un multiplexor de multiplexor analógico, un 4051, fíjense, CD4051 debe ser CMOS por la característica, debe ser CMOS, así que tensión de alimentación entre 3 y 18 volt, funcionan un poco menos de frecuencia que los TTL, aunque este funciona casi a la misma velocidad máxima. Cada una de las entradas puede funcionar como entradas de un multiplexor y salir como salida de un multiplexor lógico. Si yo seteo la pata 7, la pata 7 en este caso es la que determina si el 4051, se puede saber esto leyendo el manual directamente, por supuesto, yo se los comento, pero si ustedes setean la pata 7 para que me permita trabajar como un multiplexor digital, funciona como uno digital, puede funcionar como multiplexor digital o como demultiplexor digital, o puede funcionar como multiplexor analógico o demultiplexor analógico. Casi todos los multiplexores de multiplexores analógicos tienen esta facilidad de poder funcionar como lógicos también, ¿sí? Los lógicos no pueden funcionar como analógicos. Muy bien. Esto es entonces multiplexor de multiplexor, y hasta acá vamos a llegar. Simplemente vamos a explicar cómo funciona un demultiplexor lógico, y lo que vamos a hacer va a ser hacer la tabla, aunque no la vamos a hacer completa. Por supuesto, las entradas son el dato de entrada del demultiplexor, acuérdense, le entra datos en serie,
y las entradas de selección que tiene abajo, con los cuales yo voy a apuntar por qué canal de salida va a salir el dato D. Entonces, si los tres, si S0, S1 y S2 están en 0 los tres, va a salir por I sub 0 y en este caso saldrá un 0 porque D es 0, o si no, me voy acá abajo y saldrá un 1. Lo único que tengo que hacer, una vez que uso, yo podría llenar esta tabla toda de 0, 0, 0 así en diagonal, después llenar todo de indeterminaciones como vimos en el caso de el codificador de codificador, pero no tiene ningún sentido porque toda esta parte de acá la puedo anular ya que no estoy obligado a usar ningún 1, y puedo usar los unos de acá abajo para reemplazar a para reemplazar por mini términos cada una de las salidas, donde es fácil ver, muy sencillo ver que I sub 0 va a ser el producto de S0 negado, S1 negado y S2 negado, todo esto multiplicado por D. Y esa va a formar parte de la salida I sub 0. Fíjense que lo tienen a la derecha en donde está el diagrama lógico. No hago todo el desarrollo porque es muy sencillo, de acuerdo a lo que ya vimos. Cada uno de los unos que está acá produce su propio mini término y por lo tanto solamente me tengo que ajustar a él, y con eso ya tengo la función minimizada. Esto es si yo tuviera que fabricar un demultiplexor, porque no tengo ninguno a mano y sí tengo las otras compuertas. Sería raro en este caso, pero bueno, como para que entendamos el funcionamiento. Y ahora sí, mirando cómo se unifican estas tablas, vamos a dar por terminado el tema de combinacionales, donde vimos la forma de realizar un semisumador y un sumador completo. Vimos cómo este sumador completo nos permite hacer un complementador a la base 2. Vimos cómo se puede hacer un restador básico y un restador controlado. Vimos cómo hacer un multiplexor y un demultiplexor. Y vamos a ver en la próxima clase ya circuitos secuenciales, es decir, circuitos en los cuales el tiempo o las veces que uno pasa por determinado estado determinan el estado próximo, no como en este que solamente la combinación de entradas determina el estado próximo o el estado de salida. Nos vemos en un próximo video. Si te gustan los contenidos del canal, como siempre decimos, deja un like y suscríbete para recibir todas las novedades que surjan. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.